Buen día, compañeros y docentes. Nuestro artículo hace referencia a la afectación de la corteza orbitofrontal en hombres y mujeres víctimas de violencia física con presencia e intensidad de síntomas depresivos. Nuestro grupo es el número 8 y está conformado por Henry Monroy, Joalen Escobar, Lorena Moreno y quien les habla, Laura Camargo. La violencia física es un fenómeno social que impacta en múltiples estructuras y contextos sociales. El objetivo de este estudio fue descubrir la correlación que existe entre la corteza orbitofrontal y su afectación en hombres y mujeres víctimas de violencia física con presencia e intensidad de síntomas depresivos. Para este estudio se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 200 participantes, de los cuales el 58% son mujeres, el 42% son hombres, en edades entre 18 y 59 años. Se utilizaron instrumentos como la BANFE, que es la violencia es un fenómeno que ha ganado relevancia como un problema de salud pública dada la magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas. Cada año millones de personas fallecen debido a las causas relacionadas a esta situación. Sin embargo, la mortalidad es solo la punta del iceberg, pues por cada muerte violenta hay decenas o cientos de lesiones diferentes de esta gravedad. Actos que ejercen presión psíquica o que emplean fuerza con el objetivo de controlar a una persona contra su voluntad y son considerados actos violentos. Estas alteraciones podrían favorecer comportamientos como la manipulación, la agresión instrumental y la disminución del temor a las consecuencias de ciertos actos. A lo largo de los años, diversos autores han propuesto diferentes conceptos para definir dichos comportamientos. La agresividad es vista como un componente normal del comportamiento, que emerge para satisfacer necesidades esenciales y para combatir amenazas a la integridad física o psicológica. Otra implicación importante es que cuando se presenta una tarea relacionada con juicios morales, el individuo o daños de esta región ventromedial orbitofrontal muestra una tendencia hacia decisiones utilitaristas que a menudo implican daños emocionales a otros. Hay que mencionar que además de la corteza orbitofrontal, pues es la encargada de la conducta social, toma de decisiones e inhibición de conducta. Es por todo lo dicho anteriormente que el objetivo de ese trabajo fue describir la correlación que existe entre la corteza orbitofrontal y su afectación en adultos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 59 años, siendo víctimas de violencia física con presencia e intensidad de síntomas depresivos. Para esta investigación se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental transversal, correlacional de comparación de grupos, el cual permitió hacer las respectivas asociaciones entre las variables objeto de estudio. Se decidió utilizar un enfoque cuantitativo correlacional debido a que permite estudiar la relación entre variables sin necesidad de manipularlas, lo que reduce el riesgo de introducir sesgos o alterar las condiciones naturales de los fenómenos observados. La muestra está conformada por 200 participantes, de los cuales el 58% son mujeres y el 42% hombres, en edades de entre 18 a 59 años, con una media de 38,23 años. El 42% de los participantes estaban casados al momento del estudio, el 27% eran separados, el 30% solteros y el 7% viudos. De la muestra total adicional, el 18% estaban desempleados, el 31% empleados, el 17% independientes, el 19% estudiantes, el 9% amas de casa y el 6% jubilados, y finalmente el 50% del total de la muestra presenta síntomas de depresión y el 50% no presenta síntomas de depresión. Los materiales e instrumentos que se utilizaron para esta investigación fue la batería de funciones ejecutivas BANFE, que cuenta con datos normativos en población de acuerdo con la edad y nivel de escolaridad, de 6 a 80 años de edad. Esta prueba permite evaluar las funciones prefrontales clasificadas así. Primera, función órbito medial. Segunda, función prefrontal anterior.
Tercera, función dorsolateral. Contiene la memoria de trabajo con componentes tales como MT visual, autodirigida, verbal, ordenamiento, visoespacial y secuencial. Inventario de experiencias traumáticas, autorreporte, ETI, SR1 por sus siglas en inglés. Instrumento de valoración de la presencia y frecuencia de experiencias traumáticas ocurridas antes de los 18 años. El manual está agrupado en 5 factores o dominios diferentes. El primero denomina las experiencias traumáticas en el contexto de violencia sociopolítica e incluye la valoración de la ocurrencia y la frecuencia de experiencias de desplazamiento, secuestro, extorsión, amenazas, pérdida, presión, maltrato y tortura. 2. Evalúa la ocurrencia y frecuencia de experiencias traumáticas de abuso sexual, tales como experiencias sexuales no deseadas o en contra de su voluntad. Tercero, valora la vivencia de experiencias de abuso físico y emocional, de maltrato físico como golpes, quemaduras, azotes, etc. Maltrato emocional, tales como gritos, humillaciones, trato frío e indiferencia. Cuarto, evalúa la ocurrencia de acontecimientos traumáticos generales, tales como eventos trascendentales como muerte, antecedentes de consumo de alcohol en los padres, robo, separación de los padres, etc. Quinto, valora las experiencias traumáticas relacionadas con la pobreza. Indaga por la falta de recursos para satisfacer necesidades básicas, tales como alimentación, educación, vivienda, salud, recreación, etc. La versión colombiana del ETI-SR fue adaptada y validada por Posada 2019. Esta versión denominada ETI solo evalúa la presencia de experiencias de maltrato y de acontecimientos traumáticos generales y especialmente las experiencias traumáticas asociadas a la violencia sociopolítica. Da respuesta a la necesidad de evaluar de manera confiable este tipo de eventos en la edad adulta. Su uso favorece la investigación del trauma infantil, aporta a la investigación transcultural sobre trauma temprano, permite el estudio del trauma infantil en el marco del posconflicto. Posada 2019. La escala de depresión de Zung mide la presencia y la intensidad de los síntomas depresivos en las personas. Fue creada por el psiquiatra estadounidense William W. K. Zung en 1965. Se centra en los aspectos somáticos y cognitivos de la depresión, como el sueño, el apetito, la tristeza, la irritabilidad, la esperanza, la utilidad y el interés por la vida. Según el resultado, se puede clasificar el nivel de depresión en ausente, leve, moderado o grave. La escala de depresión de Zung puede ayudar a detectar casos de depresión oculta o subclínica, así como a evaluar la evolución y el tratamiento de los pacientes con depresión. Debe usarse como un complemento de la valoración clínica y de otras pruebas más específicas. Procedimiento. El estudio se realizó en 3 fases. Fase 1, formulación del proyecto y se hará una revisión bibliográfica y documental. Definición del diseño de la investigación y selección de metodología, selección y entrenamiento del equipo de investigación. Fase 2. Inicio de la fase de reclutamiento de participantes usando criterios predefinidos. Piloto del estudio para verificar la efectividad de los instrumentos y corregir cualquier error.
recolección de datos en el grupo de víctimas, recolección de datos en el grupo de no víctimas. Fase 3, análisis estadístico de los datos, interpretación de los resultados obtenidos, redacción, revisión, correcciones del informe, presentación y difusión de los resultados. Según los datos obtenidos en el estudio, se puede observar que existe una correlación significativa entre el rendimiento de la corteza orbitofrontal y el índice de severidad de abuso físico, siendo notoria una correlación inversamente proporcional, lo que significa que a mayor abuso físico, menor será el rendimiento de la corteza orbitofrontal en relación a las funciones ejecutivas. Adicional a esto, se observa que la correlación entre el índice de severidad de abuso físico y la escala de depresión SUM es directamente proporcional, significando esto que a mayor abuso físico, la depresión se presentará de manera más significativa. También se encontró la correlación entre el rendimiento de la corteza orbitofrontal y la escala de depresión SUM, observando una correlación inversamente proporcional, lo que significa también que cuanto mayor es la presencia de depresión, menor será el rendimiento de las funciones ejecutivas. Finalmente, y como resultado de la aplicación de la batería de las funciones ejecutivas Banfe, se pudo corroborar la correlación entre la violencia física y las funciones ejecutivas, encontrando que a menores episodios de violencia física, mejor será la respuesta de la corteza orbitofrontal en relación a las funciones ejecutivas. En conclusión, el objetivo de este estudio fue describir la relación que existe entre la corteza orbitofrontal y su afectación en adultos víctimas de violencia física con presencia e intensidad de síntomas depresivos. Los resultados de esta investigación confirman que ante la presencia de violencia física, la corteza orbitofrontal se ve afectada, produciendo esto también afectaciones en las funciones ejecutivas, lo que en el tiempo también genera aparición de síntomas depresivos. Tanto Ceballos en el 2014 como Lopera en el 2008 ya habían señalado resultados similares, señalando estas correlaciones y resaltando en sus conclusiones cómo los pacientes víctimas de este flagelo padecen atrofia neuronal, inhibición de neurogénesis en la corteza orbitofrontal, así como modulación de la conducta social y fallas en el procesamiento de toma de decisiones. Adicionalmente, como conclusión del ejercicio de la aplicación de la Banfe, pudimos constatar, gracias a los resultados obtenidos en la prueba y a una pequeña entrevista realizada a la paciente, que los resultados generales de esta investigación están en concordancia con los obtenidos en anteriores investigaciones. Finalmente, este tipo de investigaciones darán un soporte técnico para la creación de políticas públicas para combatir todo tipo de violencias, generando estas sociedades más sostenibles y sanas. Gracias.